Bueno, buen día a todos. Es un placer poder participar a la distancia en esta actividad y permítaseme entonces agradecer al Parlamento paraguayo en el nombre de la diputada Oviedo, de la senadora Álvaro de Franco y del presidente de la Cámara Velázquez Moreno, a todos los parlamentarios paraguayos que han hecho posible que conjuntamente con Parlamentarios para la Acción Mundial se desarrolle este singular e importante como trascendente seminario en vuestro país. Permítaseme también saludar a la distancia a mis amigos, la diputada Margarita Stolbizer y el doctor Hugo Relva, así como a mi compatriota, el diputado Daniel Rey. Quiero disculparme no haber podido asistir físicamente a esta actividad, pero lamentablemente cuestiones de último momento me lo han imposibilitado. A mí se me ha pedido, para ya entrar en tema, el de hacer un panorama sobre justamente, como decía la diputada Oviedo, de las facetas punitorias, preventivas y compensatorias del Estatuto de Roma. Porque si bien es cierto que lo que aparece en primer lugar es la Corte Penal Internacional, lo cierto es que el Estatuto de Roma genera un sistema, un conjunto de instituciones y de principios que van en la búsqueda de la lucha contra la impunidad y los más graves crímenes, como son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y, a partir de la enmienda de Kampala, el de agresión. Permítaseme recordar que esta iniciativa de una Corte Penal permanente, independiente, imparcial, eficaz y justa, que tiene competencia sobre esos gravísimos crímenes, son una agresión a la humanidad toda, tuvo la iniciativa del primer ministro de Trinidad y Tobago, Ray Robinson, que casualmente fue presidente de Parlamentarios por la Acción Mundial. Por lo tanto, es una buena muestra, un buen ejemplo de cómo desde la política o desde las jefaturas de Estado se pueden impulsar causas justas en concordancia con la sociedad civil. El sistema establecido por el Estatuto de Roma es un sistema que, como yo decía, crea la Corte Penal sobre esos crímenes, al mismo tiempo crea una fiscalía con el objetivo de presentar las acusaciones sobre la base de una actuación motu propio, con autorización de la Corte, o sobre la base de un envío y consulta de seguridad, o bien eventualmente por algún Estado. Lo cierto es que esa fiscalía tiene que primero hacer trabajo de investigación a los efectos de completar la denuncia para que la Corte pueda actuar. Para siempre el Estatuto de Roma, que es el de la complementariedad. Es decir, la Corte funciona en el caso que el Estado en que se cometieron los crímenes, donde son nacionales sospechados, no pueda o no quiera actuar. El sistema, desde el punto de vista orgánico, además de tener una fiscalía, tiene una asamblea de Estados partes, es la que de alguna manera puso aspectos sustanciales en este sistema. Crímenes, en definitiva, tiene una
importancia sustancial en el impulso político, lo que es la Asamblea de Estados Partes. Entre otras cosas, es la que, en definitiva, tiene la capacidad de designar el fondo fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de la gente. Entonces, repasando, tenemos una Corte, una Fiscalía, una Asamblea de Estados Partes y un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas. No seríamos justos si no incorporáramos en este sistema orgánico dos elementos que son extraestatuto, pero que han sido fundamentales en el desarrollo de la implementación de una Corte permanente, independiente, imparcial, eficaz y justa. Me refiero a dos elementos. Uno es la coalición internacional por la Corte Penal Internacional, que es una coalición de organizaciones no gubernamentales que ha hecho una campaña fantástica en promoción del establecimiento de la Corte, pero además en su trabajo de implementación. Y también, con la misma importancia, la Asamblea Consultiva de Parlamentarios por la Corte Penal Internacional y Estado de Derecho. En este sentido, tenemos entonces un panorama que claramente tenemos una Corte, tenemos un fiscal, tenemos una Asamblea de Estados Partes que tiene la vinculación política de los Estados, el fondo fiduciario que tiene que ocuparse de la compensación de las víctimas y una área de organizaciones no gubernamentales que han trabajado a través de la coalición, como a su vez la parte parlamentaria a través de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios por el Estado de Derecho y la Corte Penal Internacional. Ahora bien, ¿cuáles son los principios que promueven el Estatuto? Uno es la universalidad, es decir, estos crímenes, como son el genocidio, los crímenes de guerra, los de lesa humanidad y los de agresión, son acciones que afectan la paz, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad, como lo dice el preámbulo del propio Estatuto. Es decir, que hay un sentido que estas acciones son gravísimas y, en definitiva, trascienden la víctima o la comunidad particular donde se desarrollan, sino que están afectando un bien jurídico superior de la universidad en su conjunto. Por ello, es sustancial promover la plena universalidad del Estatuto. Hoy son 124 países, estados que han ratificado, el último es El Salvador, en el sentido de la acción de una actuación de ratificar el Estatuto de Roma y 30 que han ratificado las enmiendas de Kampala. Pero en este sentido deberíamos seguir trabajando para que el Estatuto sea universal en su vocación, pero también en su cuestión práctica. El segundo principio es la complementariedad, es decir, la Corte Penal Internacional tiene sentido en su acción, todos los estados son parte del mismo, no quieren o no pueden juzgar. La vocación punitoria de la Corte entonces se integra, por un lado, por la vocación territorial punitoria de los estados. Estos procedidos, estos hechos deberían actuar y juzgar. Y eventualmente es un camino intermedio a la vocación de punición universal que los países tienen y que en sus códigos penales. Poder juzgar determinados hechos más allá de que se hayan hecho en su territorio o que hayan sido hechos por nacionales. En el sentido de que, por ejemplo, se sostiene que la tortura es, en definitiva, una acción que está prohibida por todo el conjunto de normas internacionales y que, por lo tanto, los estados tienen que
promover y punir en caso de desarrollarse. Un tercer principio del Estatuto de Roma es la plena cooperación de los Estados, que se sostiene sobre la base de que estos crímenes afectan, en definitiva, los bienes jurídicos como es la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Esta plena cooperación nosotros sostenemos que debe darse desde el aspecto jurídico, político y diplomático. No alcanza con ratificar el estatuto, con, en definitiva, desarrollar un compromiso escritural con el Estatuto de Roma, sino que es fundamental, por ejemplo, en materia jurídica, establecer las leyes de cooperación interna, las de, en definitiva, desarrollar los acuerdos de sede, la de establecer las figuras criminales como la desaparición forzada o de tortura o los crímenes de guerra en la normativa interna, justamente que demuestren la voluntad de ese Estado de, en caso de sucederse estos hechos, de poder juzgarlos y tener las herramientas jurídicas para así hacerlo. Me refiero también al compromiso político. La Corte, el sistema del Estatuto de Roma, ha tenido muchos embates, empezando, y es bueno recordarlo, lo que fue la política de Bush con relación a intentar firmar acuerdos bilaterales de impunidad con el objetivo de sortearse o saltearse la vocación universal de la Corte. Por suerte es una etapa ya pasada y en definitiva, pero demuestra que la Corte, en la medida que sea activa, tendrá claramente también sus críticos con el objetivo de no permitirle su trabajo. Y por último, un desarrollo diplomático, y en ese sentido una cooperación diplomática por parte de nuestros estados, que nos parece que también es fundamental. Un cuarto principio es de la retroalimentación. Si el Estatuto de Roma tiene una tarea preventiva, bueno, lo que se intenta es la de, en definitiva, erradicar la cultura de la impunidad. Y en ese sentido, por ejemplo, la experiencia uruguaya ha sido muy importante, porque más allá de debates internos muy importantes y trascendentes sobre lo que fue nuestro pasado de actuación ilegal del Estado o del mismo Estado, los uruguayos hemos podido coincidir, todo el sistema político, todas las organizaciones sociales, en erradicar la cultura de impunidad, y el Estatuto de Roma ha sido un excelente instrumento para así trabajar. Pero va más allá, en definitiva, de la acción en términos generales de erradicar la cultura de impunidad. Va también, por ejemplo, en el concepto de víctima. Va también en cómo considera el tema género del estatuto. Es decir, hay muchos elementos del estatuto de Roma que permiten avanzar en el desarrollo de la legislación interna en estos sentidos. Por último, repasando estos criterios o principios de universalidad, complementariedad, plena cooperación y retroalimentación entre los contenidos del estatuto con las legislaciones nacionales, yo quiero decir que América Latina y el Caribe tienen una impronta sustancial, un poco por lo que decía la diputada Oviedo citando mis expresiones en la sesión de trabajo de la OEA sobre este tema, en el sentido que nuestros países, nuestras historias, nuestro pasado reciente está plagado de situaciones graves, sistemáticas de derechos humanos, y por lo tanto nosotros cuando hablamos como latinoamericanos o como caribeños de la construcción de un nunca más, en definitiva no es que lo estamos aprendiendo de los libros, sino que lo conocemos por nuestras propias experiencias de un pasado luctuoso, de un pasado triste, de un pasado trágico. Pero de los 124 países
que han ratificado el Estatuto de Roma, 29 son de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, me parece que allí hay una oportunidad fundamental y trascendente en el sentido de identificar que nuestros países tienen una contribución para dar sustancial en materia del Estatuto de Roma, por su propio peso y por su propia tradición, que en definitiva proviene del constitucionalismo latinoamericano, que ha sido sustancial en el desarrollo del derecho. En relación al Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de las víctimas, quiero transmitirles el mensaje del presidente Motono Mushi de Japón, sus miembros, Tomado Guatemala, la balanza élite de Gran Bretaña, y de su director ejecutivo, Peter Devan, y de Alma Tarso de Bosnia. Lo cierto es que el fondo tiene una tarea fundamental en dos aspectos. Uno es una tarea de acción humanitaria y una es su tarea de su acción compensatoria. La acción de asistencia humanitaria proviene de un mandato general del Estatuto en el sentido de no esperar a las circunstancias de acción, el aspecto punitorio del Estatuto, para de alguna manera trabajar con las comunidades afectadas, con las víctimas particulares. En definitiva, esa yo creo que es la parte más sustancial del Fondo Fiduciario, sin perjuicio que el Fondo también debe actuar en los casos compensatorios, como lo está trabajando en el caso de Uganda, que como ustedes saben es de los primeros que tienen una sentencia firme en materia de sentencia, y lo cierto es que van a venir otros casos como el de Gabó, de Costa de Marfil, de Natanga, de la República Democrática del Congo, o de Onwen, de Uganda. En 10 situaciones que ya la Corte está trabajando, y de 8 otras investigaciones, incluida en nuestra región, el caso de Colombia, que la Fiscalía lo está procesando. Ahora, uno podría preguntarse, ¿para qué un fondo fiduciario? ¿Por qué el Estatuto de Roma establece? ¿Cuál es la efecto central? Bueno, yo creo que 5 puntos, ya revisando, 5 puntos me parecen trascendentes en el sentido de la razón de existencia y de ser del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional. En primer lugar, concreta la justicia, porque es el espacio privilegiado del sistema de la Corte que se centra en las víctimas y no solamente en los aspectos punitorios, sino también en sus familiares y comunidades afectadas. En definitiva, yo digo, es por excelencia donde se concreta la justicia en el sentido de compensar a las víctimas familiares y comunitarias. 2, dignifica al ser humano, porque lo que intenta el sistema de la Corte es erradicar acciones que desprecian la dignidad del ser humano. Y por lo tanto, su reivindicación dignifica al ser humano en un plano integral, en el pleno goce de su derecho. 3, afirma la paz, porque los crímenes que son objeto de la Corte constituyen una amenaza a la paz, a la seguridad y al bienestar, contemplando y reparando a las víctimas y sus familias en definitiva. 4, la cultura de la dignidad, en el sentido que se establece claramente que nadie está encima de la ley. Y 5, se edifica el futuro en la construcción de nunca más, en la construcción de no hay más excusas para permitir que sucedan estos gravísimos crímenes
como son los de guerra, los de genocidio, los de lesa humanidad. Minú Tavares Mirabal planteaba la construcción en esa misma sesión de la OEA, la presidenta del Parlamentario por la Acción Mundial, planteaba justamente en la sesión de la OEA la construcción del nunca más. Yo digo, también es la construcción de un mundo civilizado en oposición a la barbarie, un mundo de justicia en oposición al mundo corrupto. Muchísimas gracias por vuestra atenta atención. Les quiero saludar y desearles lo mejor de sus deliberaciones en pos de seguir construyendo el Estatuto de Roma a los efectos de justamente la construcción de ese nunca más. Muchas gracias.